ia pra aula, sem jantar e bem cansado. Mas lá em casa, meia-noite, tinha sempre a me esperar um punhado de problemas e criança pra criar. Um bom bocado vai penar, um bom bocado. Um bom bocado vai penar, um bom bocado. Un bom bocado vai penar. Hoy nuevamente en este ciclo de charlas que hemos hecho durante todo el año 2017 tenemos un compañero invitado de Porto Alegre, el compañero Lúcio da Costa, que es abogado de distintos sindicatos en Brasil, es abogado del sindicato de bancarios y del sindicato petrolero, tiene una amplia trayectoria en asesorar no solo a esos sindicatos, sino también a otros dentro de lo que es la CUT, la corriente, la Central Comunitaria de Trabajadores de Brasil. Y bueno, y un poco el tema que nos convoca aquí en la fecha es lo que también está en base explicativa en el volante que hemos entregado, lo que es la reforma laboral en Brasil. Todos y cada uno de nosotros hemos escuchado cuál es la situación que plantea el gobierno de Temer, con un ataque a los derechos de los trabajadores muy fuerte. Nosotros entendemos que el capital hoy está discutiendo nuevamente su tasa de ganancia y a partir de la nueva inversión tecnológica y los nuevos embates que tienen, justamente intentando recomponer su tasa de ganancia, van en contra de los derechos de los trabajadores. Es así que hay una serie de artículos, una amplia cantidad de artículos que hoy son cuestionados desde el punto de vista de la reforma laboral, que obviamente nuestro compañero Lúcio va a hacer hincapié en esa situación y cómo afectaría el mundo del trabajo en Brasil, pero uno entiende que cada vez que ese mundo del trabajo se genera y se contagia esa situación, no solo en Brasil sino en toda América, bueno, esas experiencias después se trasladan a nuestros países de forma más que rápida, ¿no? Ya tenemos las cámaras empresariales diciendo que ven con buenos ojos esas reformas en Brasil, que serían buenas aplicarlas en Uruguay, y bueno, y de esa manera nosotros tenemos que saber de qué hablamos cuando las cámaras empresariales nos quieren convencer de que esas son las mejores formas de trabajo en nuestro país. Así que por lo tanto, bienvenido el compañero Lúcio. Bueno, buenas noches compañeros y compañeras. Antes de más nada, quisiera disculparme con ustedes por el masacre que voy a someter su idioma, pero lo intentaré dañar lo menos posible, ¿no? Yo gustaría de hablar con ustedes, primero, en segundo lugar, agradecer muchísimo la invitación de los compañeros, compañeras, para estar acá juntos, a discutir, juntos pensarmos lo que pasa en el mundo del trabajo. La primera cuestión que yo quisiera poner a la reflexión de nosotros y nosotras es que la reforma laboral en Brasil, la maldita reforma laboral, porque de reforma no se trata, es una contrarreforma, ella viene en un marco general de una ofensiva mundial del capital hacia los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Por ejemplo, si nosotros fuimos a tomar Inglaterra hoy, en Inglaterra, en ese momento nosotros tendremos como 1.500.000 obreros en trabajo intermitente. O sea, son personas que no tienen un trabajo continuo. Si nosotros fuimos a tomar el caso de México, que fue el país más integrado a los acuerdos comerciales con el norte por lo de la NAFTA, nosotros vamos a percibir que al día de hoy la remuneración de trabajo en México es el promedio de $6.36.
En Brasil es $11.20. Toda la desregulación de las relaciones de trabajo en México tuvo como resultado eso. Los efectos de las reformas laborales llegaron hasta el punto que la Comisión Económica Europea hizo publicar muy recientemente un informe que dice que, ojo, no es bien así con la flexibilización de los derechos, porque eso tiene un impacto en la disminución de la masa salarial, del sueldo de la gente, y por tanto reflejos en la capacidad de movimentar la economía. Y bueno, ninguno de nosotros y nosotras tiene ilusiones que la Comisión Económica Europea sea una manga de ojos terribles a fines de derribar el capitalismo, ¿no? Pues la situación del mercado de trabajo en Brasil hoy. Nosotros al día de hoy tenemos la mayor tasa de desempleo de la historia nacional, desde que empezó a medirse. Tenemos como 13.9% de trabajadores desempleados. Ahora, el peor no es solamente eso. El peor es que nosotros tenemos un crecimiento del trabajo informal en Brasil hoy que abarca 1 millón de trabajadores. O sea, son gentes que volvieron al mercado de trabajo sin ningún derecho laboral, sin ningún derecho social, sin ningún derecho previdenciario. Y si nosotros tomamos otro dado, que es el de personas que trabajan como tercerizados, nosotros hoy en Brasil tenemos 9.500.000 personas que trabajan como tercerizados. Valga decir, son gentes que trabajan, por ejemplo, en los bancos y no son bancarios, no están protegidas, no están abarcadas por la Convención de los Trabajadores de la Banca. En ese escenario viene el tema de la reforma laboral. La reforma laboral viene en Brasil al compás del golpe de Estado que derribó la presidenta constitucional y puse frente de la nación una manga de bandidos, de ladrones. Por favor, pase eso para que la gente lo mire. De eso hablo yo, ¿no? ¿Cómo funciona el derecho laboral en Brasil hoy? Nosotros tenemos 3 patas en el derecho laboral brasileño. Tenemos la Constitución. En la Constitución están garantizados el aguinaldo, el seguro de desempleo, la insalubridad. Tenemos la consolidación de la legislación laboral que viene de los años 40 del gobierno del presidente Getúlio Vargas, y tenemos las normas colectivas que provienen de los acuerdos, de la convención. La ley de número 13467 de 2017, la llamada reforma laboral, ella cambió 54 artículos de la consolidación de normas laborales, introdujo otros 43 artículos y revogó 9 artículos. Lo que es lo fundamental, y yo no voy a aburrirles con los detalles, no, vamos a tomar más por lo general. Lo que es lo fundamental de la reforma laboral es la idea que la negociación entre patrones e empleados tiene más fuerza que las disposiciones legales. A recordar que en Brasil
al contrario de Uruguay, las negociaciones no son tripartitas. Las negociaciones son únicamente entre empleados e empleadores. Bueno, lo que se queda fuera. ¿Ustedes me escuchan? Bueno, hola. Lo que se queda afuera de la reforma laboral: la indemnización por despido, que nosotros llamamos en Brasil del Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio, el aguinaldo, el seguro de empleo, el pago de 50% a más a las horas extraordinarias de labor, la licencia embarazo de 120 días, el aviso previo proporcional por tiempo de empleo, ¿no? Y las normas sobre seguridad del trabajo. Todo lo demás es posible de arreglarse en la mesa de negociación. La reforma introduce, por tanto, un elemento nuevo en el derecho laboral de Brasil. ¿Cuál es? Que es la posibilidad de acuerdos de derechos entre el trabajador y el patrón, sin observancia de las disposiciones legales, sin que el derecho del trabajo organice a las relaciones laborales. Desde el punto de vista del derecho, eso es volver al siglo XIX, porque introduce en el derecho laboral elementos de derecho civil. El principio de la soberanía y de la voluntad de las partes, que todo el derecho del trabajo, el derecho laboral, fue construido en torno a la idea que había que hacer protección a los trabajadores porque esos tenían menos potencia que el capital. Lo que los obreros podrán negociar directamente con el empleador. El régimen vacacional. Hoy, a partir de noviembre, será posible en Brasil que vos tengas tus vacaciones partidas en 3 veces. Entonces no son 30 días. Tendrá un periodo de 14 días y otros 2 periodos a ver. Fue revogada la protección a los mayores de 50 años y a los menores de 18, que decía que esas personas no podrían tener sus vacaciones partidas para proteger a los más viejos de los pibes. Es posible que el trabajador negocie directamente, vea qué cosa es buena, con el compañero capitalista, la jornada laboral. Eso es bárbaro. En Brasil hoy tú puedes trabajar 8 más 2, son 10, con uno máximo de 44 a la semana. Miren que a pensar en el bienestar de la gente, ahora es posible que vos negocies directamente con el compañero capitalista y pases a trabajar 12 horas sin descanso. ¿Saben? No sé si ustedes conocen en Uruguay aquel hábito arcaico del almuerzo. Es una cosa que no es moderna, ¿no? Entonces ahora el compañero va a poder trabajar 12 horas sin comer, ¿no? Imaginen los gorditos como yo, ¿no? Así es una maravilla, ¿no? La señora, es otra facilidad que vamos a garantizar a la señora. Ellas podrán negociar directamente con los empleadores el horario de la amamentación. Es bueno, ¿no?
Y más que eso, prueba de la buena voluntad del gobierno de Brasil hoy, es posible que la señora embarazada, por ejemplo la señora, pase a trabajar en un local insalubre, que hoy la legislación en Brasil prohíbe. Hoy si vos trabajas en una fábrica, en un taller, te quedas embarazada y el local es insalubre, el patrón tiene que cambiarte el local, no puede despedirte, te tiene que garantizar tu sueldo. Ahora no, la señora va a poder a trabajar, por ejemplo, en un forno. ¿Forno se dice? Horno. Eso. Bien tranquila, con 9 meses de embarazo, ¿no? Además de esos temas, se introducieran 2 o 3 cuestiones que me gustaría llamar la atención de los compañeros y compañeras. Primero, lo que nosotros no conocíamos en el ordenamiento jurídico brasileño, la idea del trabajo intermitente. ¿Qué es eso? Usted es contratado para trabajar por un dado periodo de tiempo y después vuelves a inactividad. Usted va a recibir el pago proporcional al tiempo de trabajo que tenga trabajado. Sueldo, aguinaldo, horas extras. Y fíjense, por ejemplo, lo que es eso en sectores de la economía como los frigoríficos, que no siempre producen el mismo el año entero, ¿no? Me imagino el sector de bebidas en Brasil en el carnaval, ¿no? Al vísperas de carnaval las cervecerías tienen que tener más producción. Entonces los trabajadores van a trabajar más y después van a quedarse. En portugués nosotros diríamos chupando o dedo. La otra posibilidad que nosotros no tendríamos en nuestra ordenación jurídica es el llamado trabajo en casa. Los colonizados llaman eso de home care, home office, que es el tipo va a trabajar en su residencia desarrollando algún trabajo. Cuando él haga esa función, ese trabajo, no tendrá derecho a el pago de las horas extras, no tendrá derecho al adicional de insalubridad, no tendrá derecho a todos los otros derechos, ventajas que uno tiene estando en la planta. Una otra cuestión que fue muy extendida es la posibilidad de contratación de tercerizados. Nosotros venimos desde los años 90, el movimiento obrero, en una pelea intentando limitar la contratación de terceros. Entonces, por ejemplo, en Brasil hoy es posible que tenga trabajadores terceros en la seguridad del banco, no son bancarios. En la limpieza del banco, no son bancarios. Pero ahora con la reforma laboral es posible que, por ejemplo, el Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, que son los 2 mayores bancos públicos de la nación, empiece a demitir trabajadores bancarios y contratar empresas que fornecerán trabajadores para el Banco do Brasil. Y la legislación laboral hoy en Brasil dice que esos trabajadores terceros no están en el sindicato de los bancarios. Por tanto, el acuerdo colectivo no tiene vigencia para ellos. Entonces, eso es algo que tiene a bajar el sueldo medio de la gente. Una otra cuestión que ustedes no lo tienen en Uruguay y nosotros vamos a dejar de tener en Brasil. Hasta ahora, nosotros tendríamos el pago
del deslocamiento del obrero al local de trabajo. Entonces, por ejemplo, yo fui metalúrgico en los años 80. Yo llevaba como 1 hora pico hasta llegar a la fábrica y 1 hora y pico hasta volver a mi casa. Esas 2 horas eran pagas por el empleador. Entonces yo tenía 8, hacía 2 extras, era muy amarillo, trabajaba mucho, ¿no? Y el patrón tenía que pagarme las 2. Eso no más. Hay cuestiones que tocan directamente la organización del movimiento obrero en Brasil. Yo quisiera tomar 2 de ellas. Una es, hoy en Brasil, un trabajador que tenga año y día de vínculo de empleo, cuando despedido por el patrón, tiene obrigatoriamente de ir al sindicato para firmar la rescisión del contrato laboral. Y cuando el trabajador llegue al sindicato, va a estar el dirigente sindical, el abogado del sindicato, esperándote, ¿no? Te vamos a pegar el contrato. El aguinaldo está mal pago. Las horas extras fueron mal calculadas. El adicional de insalubridad hace falta unos 2.000 pesos. Vamos a asignar a recibir esa plata ahorita, pero sin darte quitación general de derecho. Y después, el compañero dirigente del sindicato mira y dice, Lúcio, a trabajar, vamos a poner eso en la justicia. Eso va a acabar. No será más obligatorio que los trabajadores con año y día vayan al sindicato para firmar la rescisión del contrato laboral. Lo podrán firmar directamente en la empresa, en la oficina, en el taller. E imaginen eso, por ejemplo, en situaciones como un obrero agrícola, un trabajador que trabaja en un cañaveral. Imagínense ustedes, por ejemplo, la situación de una obrera que trabaja en una fábrica que produce telas, que va a tener que resolverse con el jefe allí mismo, ¿no? Sin que esté el sindicato. La otra cosa que ellos hicieran es, nosotros en Brasil tenemos 2 formas de financiación de la actividad sindical. Una de ellas viene de los años 40, del gobierno del presidente Vargas, que nosotros conocimos por el nombre de impuesto sindical. Un día de trabajo año de todos los trabajadores, sean sindicalizados o no, es descontado del trabajador e entregue al sindicato, a la federación y la confederación. Eso se acabó. El problema es que para los sindicatos de la Central Única de los Trabajadores, para, por ejemplo, el sindicato de los bancarios, el sindicato de los petroleros, eso no es un problema. Porque nosotros ya hicimos la devolución de esa plata. Porque entendemos que los trabajadores tienen que financiar la organización sí y cuando quieran. No hay que el Estado imponer eso. El problema es que ellos ponen la pata en la otra forma de contribución, que es lo que nosotros llamamos contribución de lucha, contribución asistencial, que es la contribución que al cierre de las negociaciones, la asamblea de la categoría profesional aprueba que todos los trabajadores sindicalizados van a ser descontados, por ejemplo, en 5% al sindicato, además de la contribución mensal que hace. Ellos cambian la norma legal y a partir de ahora
Fíjense en la maravilla, señores. Usted va a tener que ir todos los años al sindicato y firmar tu autorización. Todos los años. No basta que lo hagas una vez. Tanto para esa contribución de lucha asistencial como para la mensalidad sindical. Pero ¿ustedes creen que la trampa terminó allí? No. Es mejor. El Banco Central de la República de Brasil promulgó una norma legal que prohibió que las personas sean descontadas, hagan descuento en su sueldo. No, para cualquier cosa, porque nos van a decir que es para el sindicato. ¿No? El secreto de la trampa siempre es esconder la trampa. Entonces va a tener la siguiente situación. Fíjense ustedes. Yo soy bancario. Participo del sindicato, o no participo, pero creo que sí es importante el sindicato. Que los muchachos hacen un trabajo que alguien tiene que hacer. Yo no tengo ninguna paciencia para aquellas reuniones aburridas, pero sí tienen que hacer. Y voy y firmo. Todo el año yo tengo que hacer eso. Pero hay más. Como yo no puedo descontar de mi cuenta bancaria, yo tengo que todo el mes ir a la sede, al local del sindicato para entregar la plata. Ahí imagínense, hay un juego del Peñarol, hay un juego de River, un bautizado, mi hija va a casar, o simplemente quiero quedarme me emborrachando tomando una cerveza después del laburo. ¿Cuántas veces ya me olvidé de ir al sindicato a pagar? Ahí va a estar, ¿cuál es el nombre del compañero? Walter. Va a estar Walter, que es el tipo del sindicato, atrás de mí en la empresa, ¿no? ¡Che, Lucio! ¡Y la plata! Pero es un pesado, solo me persigue. Porque va a acabar la cosa así. No, porque va a llegar el fin del mes, bueno, y la plata para pagar la luz, la plata para agua, la plata para sacar el folleto del sindicato, y Walter a perseguirme dentro de la fábrica, ¿no? Bueno, un otro cambio muy importante. En Brasil, nosotros tenemos una rama del Poder Judicial llamada Justicia del Trabajo. Son tribunales especiales para juzgar litigios que tienen origen en el mundo del trabajo. Al revés de los otros tribunales, en esos tribunales, los obreros no tienen que pagar lo que nosotros llamamos custas judiciales, los impuestos que uno paga para ingresar y movimentar el Poder Judicial. Y tampoco hoy los obreros tienen que pagar lo que nosotros conocimos en Brasil por sucumbencia judicial, que es cuando yo perco el fallo, yo entrego una plata a la parte que ganó la acción. Eso va a ser una restricción de las gentes que van a procurar la justicia del trabajo. Porque el tipo ya no tiene plata, ya está despedido, porque nadie pone en la justicia a la empresa en cuanto está trabajando, ¿no? Por lo general en Brasil las personas esperan irse, marcharse para buscar el poder judicial. Yo ya no tengo plata y voy a arriesgar a gastar plata. Los riesgos de esa contrarreforma laboral. El primero de ellos es la desestructuración de las relaciones laborales. Porque nosotros vamos a poder tener distintas formas de relaciones laborales de contratación
dentro de una misma empresa, dentro de un mismo taller, dentro de una misma oficina. Estarán trabajadores normales, trabajadores intermitentes, trabajadores tercerizados, bajo un mismo local. Algunos con distintos sindicatos, como en el caso de los terceros. Nosotros tendremos un problema de fragilización de la organización sindical. Tendremos un problema de la pulverización de las negociaciones de las condiciones laborales. Porque todas las veces que en la ley dice que es posible hacer una negociación entre patrón y empleado directamente, la presión de la patronal será para afastar el sindicato. Entonces nosotros podremos tener muchísimas negociaciones dentro del mismo local. Es como si vos tuvieras, qué sé yo, 15 convenios al mismo tiempo dentro de un mismo local de trabajo. Y tendremos 3 consecuencias de orden más general. Una, que es el ejemplo de México, una disminución de la masa salarial. El problema es que países como los nuestros, como Brasil, producen manufacturas básicamente para su propio consumo. Si hay una reducción del mercado interno de consumo, porque bajó el sueldo promedio de la gente, es posible imaginar una baja de la actividad económica. Es posible imaginar altas tasas de desempleo. Es posible imaginar, por tanto, una sociedad, y miren que Brasil ya es una sociedad muy desigual, aún más desigual. Y nosotros podemos tener problemas de lo que los economistas llaman de competitividad sucia, espuria, ¿no? Por lo que genera un problema, porque si yo tengo una empresa que trabaja más o menos dentro de los parámetros legales y al lado mi vecino tiene una que hace todo el tipo de trampa, sencillamente, señores, o yo me voy a la trampa o cierro la fábrica, porque mis costos van a ser más altos. Bueno, de eso todo lo que sacamos, que nos vamos como corderos del botillo, no. ¿Por qué? Primero, si usted toma la reforma laboral, por un lado hay un rechazo social muy fuerte en Brasil a ella. Muy fuerte. Por otro lado, hay un rechazo de la magistratura, del trabajo a la reforma. Hay, por ejemplo, ese señor Homero Batista, que hizo ese librito acá, es un importante juez del trabajo en Brasil. Él listó la posibilidad de 20 distintas acciones de inconstitucionalidad frente a la reforma. Por otro lado, la reforma no ha revogado la consolidación de la legislación laboral. Y la legislación laboral, ella tiene artículos que chocan con estas disposiciones nuevas. Por ejemplo, el tema del pago del deslocamiento. Se mantiene vigente en la legislación un artículo que dice que el trabajador minero será pagado desde la boca de la mina hasta su local efectivo de trabajo. Eso tuvo porque el tipo tenía que bajar como 6 kilómetros en un ascensor hasta el fondo de la mina. Eso demoraba 40 minutos, 1 hora y tendría que ser pago.
Pero es posible, por analogía, extender eso a otras situaciones. Caso, por ejemplo, de los cirujanos en bloques cirúrgicos. Caso de los trabajadores en Porto Alegre, hay una planta que hace placas de silicio para procesadora. Esos muchachos tienen que entrar sin una pizca de polvo a la empresa. Hacen una higiene personal muy fuerte y tienen que cambiar los uniformes todos los días. Entonces, eso va a generar conflicto. Tanto así que la Confederación, algunos abogados, mejor formulando la frase, de la patronal, están a decir, ojo, despacio, que hay que esperar, que hay que no implementar inmediatamente la reforma, porque no sabemos lo que va a pasar. Y bueno, eso es un cálculo económico puro y duro. Porque si, por ejemplo, la Volks en São Bernardo do Campo, la Volks tiene como 20.000 obreros. Digamos que implemente una de esas cosas aquí. Y mañana o después mañana los tribunales en fallo deciden que no es posible. Nosotros estaríamos hablando de una indemnización de ¿cuántos mil millones de reales? Entonces, hay un espacio que nosotros prevemos de unos 2, 3, 4 años de mucho litigio judicial en torno a la reforma. Además de eso, nosotros, yo hablo de la Central Única de los Trabajadores, estamos impulsando la idea de un plebiscito, la colecta de firmas. Nosotros tenemos que recoger 1.300.000 firmas para hacer un plebiscito revocatorio de la reforma laboral. Que la gente vote, ¿no? Que el pueblo diga lo que quiere. Y hay un problema que es un problema de orden política, ¿no? Nosotros quizá en Brasil tendremos en el año 18 elecciones presidenciales. El compañero Lula es el candidato nuestro. Cuando yo digo nuestro, no estaba hablando del Partido de los Trabajadores, estoy hablando del pueblo brasileño. En la posibilidad de derrotar la oligarquía. Aunque Lula no pueda ser candidato, aunque las oligarquías casen los derechos políticos sin ninguna prueba, porque no las hay, del compañero Lula, él será el gran elector de las próximas presidenciales en Brasil. Y el compañero Lula ya lo dijo, que es contra la reforma laboral. Entonces nosotros, si elecciones hubieran, porque las cosas en Brasil están algo tormentosas, ¿no? Vamos a un escenario en que vamos a disputar políticamente esta reforma. Y una cosa que toda la gente lo sabe, es que usted reúna una manga de sinvergüenzas con aquel montón de plata que está en la revista para votar cualquier cosa en el Congreso. Eso lo hace. Otra cosa es poner la cara a tapa, e ir a la tele, e ir a la radio, sostener eso. Temer lo hace porque es un golpista. Tiene 4% de aprobación y no está para nada. Está para hacer el trabajo de la banca, el trabajo de los gringos, ¿no? Pero con elecciones la cosa es distinta. Entonces, eso es un poco el escenario que nosotros tenemos. Yo creo que, como dijo el compañero, yo creo que João Cicero, ¿no? Nova, la reforma laboral en Brasil significa un dumping social en la región, ¿no? Ellos están por derribar los costos de la mano de obra en Brasil. Eso obviamente tendrá impactos en toda América Latina y particularmente en la América Latina
involucrada en el Mercosur y especialmente en las relaciones que tenemos nosotros, vosotros y los argentinos, ¿no? Esas sí carnales, no las que Menem tenía con los gringos, ¿no? Entonces eso va a tener un impacto. Yo gustaría mucho de agradecer la oportunidad que ustedes nos dan de hablar sobre esos temas. Me coloco a disposición para lo que sea necesario y les pido perdón por la masacre al hermoso idioma castellano. Bom bocado, vai tomar um bom bocado. Bueno, agradecerle por toda la información que nos están brindando. ¿Cuántos sindicatos hay en Brasil y cuántos son los afiliados? ¿Cómo es? ¿Se pone uno a uno o la gente No, ya responde. Che. Es mucho tímido acá. Sí, los uruguayos son muy tímidos, conozco a ustedes. Bueno, che, sindicatos en Brasil son como las estrellas. Hay miríades, muchísimos. Porque cada sindicato arrecada el impuesto sindical. Entonces, hay todo el tipo de delincuente, bandido, sinvergüenza, que monta un sindicato para recoger el impuesto. La CUT tiene como afiliados 4.000 sindicatos, ¿no? La Central de Trabajadores brasileños tiene algo en torno de unos 1.500 y la Fuerza Sindical como unos 2.000. Eso tendría... más otras organizaciones sindicales, unas 2 o 3 que han de tener más como 1.000, 2.000. Esos son efectivos sindicatos. A mí me guste o no, podríamos hablar entonces de unos sindicatos efectivamente existentes, como unos 10.000. Al total, los sindicatos en Brasil quizás estén en la casa de los 20 a 22.000, pero muchos de ellos, como te hablé, son solamente para arrecadar plata. Por eso, por ejemplo, que la CUT es a favor, es contra el impuesto sindical y hace la devolución de la plata. Cristian. Buenas noches, bienvenido. Una consulta en base a lo que creo haber entendido lo que leí. Creo que se eliminarían las horas extras en función de que uno es contratado por una cantidad determinada de horas, que lo leí en condición semanal, pero me imagino que se puede hacer mensual o anual. Llamémosle 25 jornales al mes por 8 horas, que serían 200 horas. Es decir, que el empleador podría decir, hoy te necesito, podés trabajar hasta 12 horas, mañana, pasado, y los últimos días de la semana o del mes, tú podés hacer 3 o 4 horas. Es decir, una bolsa de horas administradas a conciencia del dueño, que en la bebida, que somos unos cuantos aquí, o por lo menos somos locatarios, sería nefasto. Porque nosotros tenemos una carga horaria importante en el verano y sería una cuenta corriente, como decimos aquí. La empresa tendría un régimen chato o un sistema controlado de costos y de esa manera no tendríamos de qué agarrarnos. En el verano nos vamos tarde y en el invierno toman de allí y nos iríamos más temprano. Entonces no existirían aquí las horas extras, un poco eso. O sea que la pregunta sería si existe la bolsa de horas. ¿Cómo funcionan las cosas hoy? La Constitución en Brasil establece que vos podrás tener una jornada laboral máxima de 44 horas. Podrás tener 8 horas laborales día, más 2 horas extras por día. Esos son los límites de la ley mayor. Lo que ellos están en esa reforma haciendo
es creando lo que usted llamó la bolsa de hora. En Brasil nosotros conocimos por banco de horas, ¿no? En la propuesta, en la ley, vos vas a poder tener un banco de horas negociado colectivamente con el sindicato, y esas horas habrán de ser pagadas en un periodo máximo de un año. Y vas a poder tener un banco de horas, una bolsa de horas individual pagada a 6 meses. ¿Cuál es el problema? Son 3. Primero, que en la bolsa de hora, al tiempo que vos vas a tratar de recibir tu plata, por lo general tienes muy poco a recibir. Por 2 motivos. Primero, porque las empresas pasan a descontar, hacer descuento, de cada minuto de retraso que tienen. Lo que por lo general no se hacía antes. El tipo llegó 10 minutos atrasado a trabajar y ya. Trabaja más 10 minutos y listo. Ahora no. El otro tema es cómo. Fíjense que la maquinaria, el sentido de la disposición legal es fortalecer la negociación individual. Es como vos vas a discutir con el señor Ambev que no son 4 horas que tienes que descontarme por retrasos. Son 2 horas, señor Ambev. Hagas eso una vez, ya es mucho. A la segunda, chao. Con la frente marchita, decía el tal, ¿no? Entonces, pues, esos son los problemas. Yo creo que la intención de eso es tener un uso intensivo de la bolsa de hora. El problema es en la negociación colectiva, los sindicatos hacer la fiscalización. Y es un problema muy difícil, ¿no? Pero nosotros no estamos para soluciones fáciles, ¿no? Que es cómo convencer a un trabajador que es mejor hacer la negociación de la bolsa de hora por la federación de que solo. Que él puede tener más mecanismos de control sobre la efectiva computación de las horas. ¿Cuál es el precio de las horas que van a ser pagadas? La Constitución en Brasil garantiza un piso. Tienes que avanzar para buscar más. No sé si respondí. Buenas noches. Consulta. Hoy hablamos de Brasil. Pasado mañana hablaremos de Argentina. Y seguramente nosotros hablaremos de nuestra situación después de desencadenante de Brasil, Argentina y Uruguay después. Habrá una contraofensiva, y están planteando, la contraofensiva entre el trabajador va a ser un plebiscito para no impedir esa reforma laboral que están haciendo y el regreso de Lula al gobierno. Pero también evalúan la situación de que van, obviamente no está todo evaluado, de que van a tratar de llevarlo preso por cualquier, inventar cualquier cosa, lo van a traer ya preso o lo que sea, para que no pueda ser presidente, buscando una opción diferente, tal vez porque van a trancar a Lula sabiendo porque va a ser uno de los pilares para los trabajadores. Han tenido reuniones con serían los países alrededor para empezar a trabajar en conjunto, ¿no? Para esta contraofensiva, porque obviamente que esto nos repercute a todos, no solo a Brasil, de Argentina, bueno, Paraguay no sé, creo que debe ser más complicada la situación, con los de Chile, los trabajadores de Chile, buscar toda esa unión de los países hermanos para trabajar en conjunto, porque lo que está pasando con Brasil va a terminar repercutiendo en el uruguayo, indudablemente, un país tan grande, con tantos millones de trabajadores que hay, ¿no? Y el poder adquisitivo que se está manejando, nosotros somos la sombra de Brasil y Argentina, lamentablemente,
y vamos a caer a esa vista. ¿Hay un planteo más o menos para trabajar en esa ofensiva por la reforma laboral de Brasil? Yo creo que el compañero planteó una de las cuestiones más relevantes que nosotros tenemos que reflejar. Porque hoy el tema de la reforma laboral no es un tema brasileño. Es un tema inserto en una ofensiva general de la patronal contra los derechos de los trabajadores. Pero más que un problema de hacer un análisis, percibir eso, nosotros tendremos que percibir que la eficacia, ¿no?, de la negociación, de la resistencia, impone la necesidad de articulaciones internacionales. Una empresa, una transnacional, cuando va a Brasil, ella no va a Brasil para producir una cajita entera, porque una parte de la caja viene de China, la tampa. La otra parte de la caja viene de México. La otra parte viene de Uruguay. Son cadenas productivas organizadas internacionalmente, con gestión negocial internacional, con gestión de tecnología, con gestión de mano de obra. Por eso que la cuestión que vos planteas es absolutamente esencial. Si nosotros intentáramos resistir aislado, sin Brasil, sin el Mercosur, nosotros, la cosa va a pasar mal. Yo creo que recuperar capacidad de organización internacional, recuperar capacidad de movimentar cosas como la Central Sindical de las Américas, establecer relaciones con los sindicatos europeos, con los sindicatos norteamericanos, no es un detalle, no es un lujo, no es una cuestión que tiene a ver con, comillas, ideología. No, es una cuestión práctica. Si nosotros no lo intentáramos, se acabó, sencillo. Porque mismo que nosotros en Brasil consigamos hacer el plebiscito revocatorio, mismo que consigamos poner Lula o otro en la presidencia de la República, mismo que en Argentina se vaya Macri, que vuelva alguien de orientación nacional popular y que ustedes sigan bajo las banderas del Frente Amplio, ¿no? Aún así es poco. Fíjense lo que pasó en México. No, yo miro aquí, hay una cantidad maravillosa de gente más joven, ¿no? Pero hay unos compañeros y compañeras de canas de pelo blanco que han de acordarse que el México de hoy no es ni sombra de lo que fue. Es una nación destruida. Una nación que está como un paria, ¿no? Entonces yo creo que plantear esas cuestiones es esencial. En el ámbito de la CUT, de PIT-CNT, que son organizaciones más bien, en el caso de la CUT no es la única, pero es la más importante. En el caso de ustedes sí tiene un marco más bien unitario. Nosotros tenemos un papel muy importante para poner esas cuestiones arriba de la mesa. Porque si no es por las manos brasileñas y uruguayas, ¿no? Es muy difícil que venga el caos que es el movimiento obrero argentino. Con todo el respeto a los compañeros argentinos. Pero no es caso de buscar el cuchillo y cortarse el cuello. Calma. Sí, una pregunta que de algo de la reforma que hablaste. Hiciste una broma ahí con Walter, de que Walter te va a andar corriendo por todos lados para cobrarte la cuota sindical. Una de las preguntas era
por lo que dijiste, que ustedes les hacían el descuento al que es afiliado y al que no es afiliado también se le hace un descuento. Está bien. Ahora con esta reforma, que Walter te va a andar corriendo por todos lados, al que no es afiliado también le corresponde que hagan el descuento, ¿no? No. Es que nosotros tendremos dos formas. Y antes que me contestes, ¿cómo consiguieron que al que no es afiliado también le hicieran un descuento? Es que tenemos dos formas de financiación. Una es un impuesto, que es eso que descuentas de toda la gente, afiliado o no. Eso puedes nunca tener puesto tus pies en el sindicato y lo vas a pagar. El otro es la contribución, la mensalidad, la cuota sindical, que eso solo pagan los afiliados y tienen que firmar. Y por lo general, por ejemplo, en los bancarios se hace el descuento en la cuenta del ciudadano a favor del sindicato. Y la otra forma de descuento es lo que nosotros llamamos contribución de lucha o contribución asistencial. Por ejemplo, nosotros en los bancarios de los petroleros hicimos un acuerdo, una convención colectiva y ya, la asamblea vota que los trabajadores de la categoría petrolera, sindicalizados o no, contribuirán con el sindicato con X%. Si el trabajador no quiere el descuento, él va al sindicato, firma un documento, no quiere el descuento y nosotros le devolvimos la plata. El problema es que ahora cambia la cosa. Ahora se obliga el tipo a ir al sindicato a entregar la plata. Que es casi imposible eso, ¿no? Eso, no sé si la Iglesia Católica funcionaría. Y mira, estás hablando del cielo, del infierno. Una pregunta, no sé si hay uno más. ¿La central de trabajadores tiene alguna medida como un paro general, por ejemplo, como hacemos nosotros acá claro, somos una central sola, digo, ¿cuántas centrales hay en Brasil como para poder organizar un tipo de medidas contra esta ley? Sí, nosotros hicimos hace unos 30, 40 días la mayor huelga general de la historia de Brasil. Paralizamos la nación entera. Nosotros paralizar una huelga general en Brasil no es algo sencillo. Por un lado, por las dimensiones, por otro, por la pulverización de las centrales sindicales. Fíjate, nosotros tenemos la Central Única de los Trabajadores, la mayor. Tenemos la Fuerza Sindical, que tiene una pata con los trabajadores y la otra pata con los patrones. Tenemos la Central de Trabajadores de Brasil, que es de izquierda. Tenemos la Central Sindical Popular, que es de unas organizaciones de izquierda que acá en Uruguay están afuera del Frente Amplio, ¿no? Tenemos la Intersindical, tenemos la nueva Central Sindical, tenemos la Central Geral de Trabajadores de Brasil. Y me falta. El problema nuestro es cómo reunir toda esa gente, siendo que algunos de esos son más bien amarillos que rojos, ¿no? Y ponerlos en movimiento en una única dirección. Eso no es sencillo, es difícil. Por más grande que la Central Única de los Trabajadores sea, nosotros necesitamos construir acuerdos, ¿no? Nos hicimos una gran huelga. Nosotros de la CUT estamos por el plebiscito, pero las otras centrales sindicales están así. Esperando. Paradica.
esperando un milagro o un acuerdo que resuelva el tema de la financiación. Porque se puede pedir todo a un burócrata, menos que se mate, ¿no? Entonces, la cosa no es sencilla. Yo creo que el camino, yo creo que la CUT tiene que hacer todos los esfuerzos para la unidad, hasta cansarnos, hasta estarnos. Mucha paciencia. Pero yo creo que nosotros tenemos que manejar más las cosas con las nuestras piernas. Hacer una fuerte campaña por el plebiscito, amalgamada con la defensa del compañero Lula. Y a ver si eso pone a la gente en movimiento. Buenas noches. Yo no veo el beneficio político, no me doy cuenta de cuál es el beneficio político, aprobando la ley, aclaro el económico, yo papá católico, claro el económico, pero no encuentro el beneficio político. Pero es más como un suicidio político del tema, porque tomando su palabra, todo el pueblo en contra, lo que el año que viene tiene elecciones, y me parece darle más poder popular a Lula. Che, ¿quién tiene el periódico aquel que yo pasé? Ah, Revista. la revista. Por favor, no, al señor. No importa, se va a una isla caribe con la... Mira, ¿entiendes ahora o precisa que te explique? Esto lo tengo claro. Aclaré que el beneficio económico está claro. Pero hago plata en un año hasta la selección y después me voy. No entiendo esta parte. Es sencillo, muy sencillo. Con todo el respeto, es que usted es muy uruguayo. Y hubo un golpe de Estado en Brasil. Ellos, perdóneme señora, ellos están cayendo en la opinión pública, en las libertades democráticas. Y no termina en eso. Y lo de ellos es otro. ¿Usted piensa que se va a perpetuar el poder? Entonces, eso es lo que quiere. No, yo estoy diciendo otra cosa. Yo estoy diciendo que la gente que hizo el golpe lo hizo con un mandato claro de la banca, de los grandes empresarios brasileños, para hacer lo que sea necesario hacer. Por eso, cuando yo hablé, fíjense, yo no he dicho que habrán elecciones en Brasil. Porque no sé. Porque la cosa hoy, infelizmente, en mi país, está así. Si el compañero presidente Lula sigue creciendo, aunque lo condenen en un tribunal, como los tribunales que condenaron al compañero Mandela, sin ninguna prueba o razón, Lula va a seguir siendo el mayor elector. Eligió Dilma. Nosotros decimos en portugués que era un poste, una desconocida. Podrá elegir otro. Y yo, por un criterio de honestidad con ustedes, con mi gente, no tengo ningún motivo para garantizar que ellos van a respetar el juego democrático. Ya no lo hicieran. Porque en cualquier parte del mundo, con un régimen democrático mínimamente funcionando, no pasaría eso. El tipo tiene 4% de aprobación popular. Todas las encuestas de opinión marcan un no a la reforma laboral que llega a más de 80%. Cuando ellos hacen eso, ellos están diciendo, nosotros no estamos para la democracia. No, Temer no está preocupado con su futuro político. Él ha venido para cumplir una orden, cueste lo que cueste. Si nosotros vamos a tener
en portugués se diría bala na agulha, para enfrentar y derrotar, bueno, en los próximos años. Yo ya encomendé al compañero de la federación, le pedí la gentileza, que guardara una foto mía para sacar la pancarta Solta en Lucio, ¿no? A nadie. Una pregunta. Sí. ¿Puede ser que de alguna manera utilicen a Temer para implementar todo tipo de reformas que quieren y después mantener el poder a través de otro candidato o de otro partido, llegado el caso? Eso. O sea, blanquear una situación, llevar hasta el extremo la represión al pueblo, el retroceso y después blanquearlo a través de cualquier figura política. Yo creo que eso es un cálculo político que la derecha hace. Porque yo creo que nosotros en Brasil estamos en una situación muy delicada. La derecha tomó y dio el golpe. El problema es que el programa del golpe es un programa tan antipopular que no consigue amalgamar la gente. Mismo la gente que fue a las calles por el golpe, hoy está calladita. El problema es, bueno, vamos a hacer esa reforma, sacamos Lula de las elecciones. El problema es que si no ponen algo en el lugar, ¿cómo va a funcionar? Argentina, en el año 55, o la revolución libertadora, depuso el general Perón. Perón volvió a Argentina en 73. Fueron 17 años de estabilidad política en Argentina. Yo creo que en alguna medida hay una situación en Brasil por resolverse. Porque un programa de un lado muy antipopular, por otro lado un liderazgo popular inmenso, insoslayable. Por otro lado un partido político, y hablo acá de mi partido, del Partido de los Trabajadores, que pese toda la perseguición que nosotros hemos sufrido, seguimos teniendo 20% del promedio no intención de voto, es de identificación partidaria. Eso en Brasil, en Uruguay no es nada, me imagino. En Brasil es un índice muy alto. Entonces yo creo que en ese dilema ellos pueden intentar buscar un muñeco, un títere para hacer. El problema es quién. No lo hay. Porque el espacio, la dinámica de la lucha política en Brasil se está radicalizando cada vez más. Se cierran los espacios al centro. Las cosas se polarizan cada vez más a izquierda y derecha. No por nada Lula empieza su caravana por nordeste de Brasil. Yo estuve en una región, en el estado de Ceará, donde el presidente Lula estuvo. La región tiene 500.000 habitantes. En el comicio del presidente Lula estaban 50.000 personas. Eso es 10% de la población. En un radio de 100 kilómetros. Y no es que la gente fue llevada, ¿no? No había ónibus, camiones, trenes, no. La gente iba de coche, caballo, a pie, como puede. Entonces yo creo que ellos van a intentar, pero no sé si hay espacio para eso. Yo más creo en un escenario de confrontación más dura. Los militares pueden jugar un papel en este escenario, el ejército fundamentalmente, y con un decreto que utilizó Temer en una de las marchas que se hizo a Brasilia. No creo. El decreto que habla fue promulgado por Temer para impedir, reprimir la manifestación que nosotros hicimos, la manifestación con 250.000 personas, ¿no?
pero al otro día el comando de las Fuerzas Armadas dijo, no es lo nuestro, y dieron un pasito atrás. No creo hoy por hoy que los milicos se vayan a poner en eso por Temer. ¿Y si Temer se perpetúa en el poder en el 2018? Bueno, me vengo a Uruguay. Los militares, ¿cuál es el papel? Es que yo no creo que las Fuerzas Armadas brasileñas van a intervenir. No hay ambiente, no hay nada en el escenario brasileño que lo indique hoy. El mandato de Temer, aspas, cierra en 1 de enero de 19. Si no hay elecciones presidenciales, si no hubiera, van a tener que sacar algún casuísmo. ¿Cómo se dice un arreglo de última hora? ¿Un arreglo de última hora? Van a tener que componer un acuerdo entre las derechas, el Supremo Tribunal Federal, el Congreso, para elegir a alguien que será electo por aquella Cámara Federal que tiene una credibilidad bajo cero. Entonces no creo en la posibilidad que Temer se mantenga en el gobierno. Dictadura, digamos. Yo creo que en un escenario, nosotros estamos a especular, ¿no? Yo creo en un escenario de una lucha política durísima en los próximos años y no tengo ninguna certeza de cómo eso va a pasar. No hay sustentación político-social a un golpe de derecha, ya lo perdieron. Los milicos no están para eso. El problema es lo que poner. Y eso es un problema serio para la derecha. Porque al contrario, por ejemplo, de Paraguay. Paraguay teníamos Lugo, ¿no? Pero era Lugo y Lugo. ¿No? En Brasil nosotros tenemos Lula, tenemos el PT, tenemos el PCdoB, tenemos las centrales sindicales. Es una sociedad más compleja. Entonces, ¿y cómo manejar hoy Brasil es la 8ª economía del mundo? ¿Cómo manejar una economía de esas dimensiones con una crisis político-social que dure 4, 5, 10 años? Eso, ni los burgueses, ¿no? Porque los burgueses lo que quieren es plata. Entonces, yo creo que no hay posibilidad de manutención de Temer después de 18. Acho que todo el problema de la derecha es cómo realizar las elecciones y ganar. Y es un problema casi irresolvible, ¿no? Pues yo estoy muy convencido que aunque Lula no sea candidato, es posible derrotar a la derecha y las urnas. Porque la campaña que nosotros vamos a hacer es eso, ¿no? Con Lula o sin Lula, ¿no? Acá usted vota por las señoras embarazadas trabajando en el horno. Acá usted vota por la izquierda, sencillo. La gente puede no gustar mucho del PT, no gustar mucho de Lula, pero la idea de perder derechos, de perder plata, quizás le guste menos aún, ¿no? Bien, buenas noches, compañero. Bienvenido. Por lo menos todos nos hacíamos las preguntas. Más allá que sabemos que en Argentina, por ejemplo, hay una reforma laboral bastante importante que va a impulsar Macri. Yo creo que acá podemos plantear dos aspectos la situación. Una, usted planteaba recién, que hay una central amarilla. Nosotros hablamos con los compañeros acá y es difícil, decirle al compañero que trabaje
tanta cantidad de horas y le paguen menos, o no tenga derecho al descanso, o no tengan derecho las compañeras que trabajan a tener una ley laboral cuando están embarazadas o algo, como por ejemplo hay acá. Para nosotros es difícil sustentar que las grandes corporaciones tienen razón en contra de los derechos de los trabajadores. Acá se hacen convenios colectivos y no individuales. Pero yo creo que la esperanza de los trabajadores, más allá de que usted está planteando, y nosotros reconocemos algo de Lula y también de Dilma, que ha hecho reformas laborales para los trabajadores, o en beneficio de la gran mayoría, los trabajadores por sí o no están, si llega a ganar un socialdemócrata en la cual siga con la misma política que tiene Temer, digo, el tema de la organización de los trabajadores. Es ahí donde yo más o menos digo, la estoy mirando de ese lado, digo, cómo puede hacer el movimiento sindical para tratar, digo, de voltear esta reforma que han planteado el gobierno, y que va a seguir profundizando, ¿no? Las grandes corporaciones no se quedan en sí solos, digo, a ver, mirándolo desde el punto de vista sindical y no tan político, digo, porque sabemos, llega a perder el candidato del PT y bueno, digo, va a pasar lo mismo, van a profundizar la política, ¿no? Yo creo que el compañero pone un tema muy relevante, que es con reforma laboral o sin reforma laboral, nosotros necesitamos cambiar el movimiento obrero, ¿no? El movimiento obrero, el mundo del trabajo, mejor diciendo, cambió muchísimo en 20 años. Nosotros tenemos un retraso en la organización sindical en interpretar y relacionarnos con ese mundo, independiente de la reforma laboral. La reforma laboral es más un punto en eso. Entonces yo pienso que, para usar una expresión castellana, ¿no?, tomando el toro por la guampa, ¿no?, nosotros tenemos que con una mano hacer la campaña por la anulación de la reforma laboral, la colecta de firmas y someter eso a voto popular, y por otro lado, hacer una revisión de los métodos de trabajo y relaciones que los sindicatos tienen con los trabajadores, ¿no? Porque de la manera que hoy está, con o sin reforma laboral, no basta, no aguanta, es necesario más. Es necesario más trabajo de bases, es necesario más relación con los trabajadores, es necesario que los trabajadores tengan más capacidad de sentirse representados por sus organizaciones, es necesario que nosotros sepamos más cómo crear instrumentos de participación de la gente y no traer siempre lo mismo, los viejos militantes, los viejos conocidos, los viejos peleadores. Como nosotros no estamos en un club de debates académicos, ¿no?, como nosotros estamos en la vieja y buena lucha de clases, ¿no?, nosotros vamos a tener que arreglar el motor del coche con el coche en movimiento, ¿no? No es posible pedirle a la patronal, a los obreros, que nos tienen un minutico, un ratico, para que arreglemos las cosas nosotros, los de los sindicatos y los abogados, los asesores de los sindicatos. La vida no pasa así. Pero yo creo que usted plantea una cuestión muy importante. Y eso, el movimiento obrero está con un cierto retraso. Se mira hoy, por ejemplo, lo que es la categoría de los bancarios. La categoría de los bancarios hoy es una categoría en Porto Alegre que tiene 22.000 obreros, la mayoría de ellos jóvenes con educación superior, que por lo general participan poco de la vida sindical. Me quedé encantado con la participación de los jóvenes acá. En general, ellos no vienen. Y ciertamente no es porque son amarillos. Es porque nosotros tenemos que descubrir cómo tocar, descubrir cómo hacer participar, incluso disponernos
nosotros los más viejos a escuchar, ¿no? Lo que importa para la gente, lo que hace la diferencia para la gente. Y a veces nosotros que estamos en la líder del movimiento sindical a más años, tenemos alguna sordez, ¿no? Principalmente cualquier cosa que son más nuevas, ¿no? Yo, por ejemplo, un tiempo atrás me invitaron a un festival de los bancarios, un festival de hip hop. Casi me maté. Yo tengo 56 años, no es posible que hagan eso contigo. A mí me gusta más Citarrosa, ¿no? Mas es importante, hay que tener espacio para eso. Entonces yo creo que tenés razón. Si nosotros colocáramos todas las fichas en las patas, por así decirlo, del caballo que Lula lleva, no basta, no arregla. Hasta porque, como ha dicho el presidente Lula, no basta ganar las presidenciales, ¿no? Hay que sostener el gobierno. Y para sostener el gobierno hay que tener gente en la calle. Sí. Buenas noches a todos los compañeros y compañeras. En realidad, esto nos abre una gran visión por su situación que está viviendo Brasil, y el otro día comentábamos también un poco la reforma laboral que va a suceder en Francia y que se está tratando de poner en marcha. Pero lo importante de nuestro movimiento sindical es mantenernos unidos, con toda la diferencia y con toda la discrepancia. Porque ese es uno de los grandes factores que tuvo, por ejemplo, Brasil. Hay 14 centrales. Y hay un descreimiento a la herramienta sindical. Que por suerte tocamos madera, no es sujeto acá, pero tal vez si el movimiento sindical no cambia de los últimos tiempos, que tiene un modelo de centralizar la temática de los trabajadores y discutirla entre 4 o 5, es más, ir a firmar con entes y organismos internacionales que vienen a invertir en este país en nombre de los trabajadores uruguayos sin haberlo debatido, es el camino al fracaso de las políticas que vienen intentando aplicarse con esta reforma institucional en Brasil, pero que probablemente que si esa política en este movimiento sindical sigue ejerciendo de esa manera, podemos ser tocados directamente. Porque nosotros incluso estamos muy lejos de todas esas cuestiones, de la lucha de clase que tuvieron el movimiento sindical brasilero y de su conquista. Imaginarse que hasta el año 72 acá había un seguro estamos diciendo, para el trabajador del traslado de la casa hacia el trabajo, en donde fue quitado, y previo al ingreso del gobierno de izquierda en este país, se quiso llevar y ponerse en marcha de vuelta, y sin embargo el doctor Tabaré Vázquez, su primer gobierno, lo vetó y no lo llevó a cabo. Muy lejos estamos de pensar que se nos pagaría todavía por ir solamente salir de nuestra casa a trabajar, se nos pagara ese tiempo como efectivamente trabajado. Entonces, esta visión que nos trajo arriba de la mesa, nos trae poner la barba en remojo, con una realidad clara de que el espejo de Brasil puede suceder acá. Lo primordial que tiene que haber, primero que nada, como movimiento sindical, es poner la barba en remojo de seguir debatiendo las bases que son el conjunto de los trabajadores y no individualizándonos más. Esa es la problemática que tuvo principalmente Brasil. Tal vez me la corrige Lucio. Yo visité en el 2007 Brasil, en un 1 de mayo que compartimos un acto, y que en el 2007 habían, hasta ese momento, 9 centrales nombradas. Y después crecieron muchísimas más. De 2007 hasta acá están en 14 centrales. Es una gran preocupación, porque eso es lo que debilitó. Porque cualquiera, diciéndose en nombre de los trabajadores, generó una organización que debilitó la verdadera herramienta, que era la unidad del conjunto de los trabajadores brasileños. Esa es la gran dificultad que es de lo que uno trata de observar.
Por eso, para nosotros es importantísimo mantener esta bandera viva. Con todas las diferencias que tenemos todavía con algunos compañeros en nuestro PICNT. Pero mantener la bandera viva de nuestra convención es importantísimo para nosotros. Pero aún si lo bajamos, que acá el problema es el poder, lo que hubo en Brasil principalmente, que debilitó, y que acá puede, y sucede casi exactamente lo mismo. Compañeros del movimiento sindical que en su sindicato han generado, simplemente por el hecho del poder, distintas corrientes sindicales o listas nuevas o demás, que eso también, en definitiva, en algunos casos, termina debilitando el verdadero visión del movimiento sindical y termina favoreciendo al empresariado. Entonces, para nosotros, saludamos la bienvenida a Lucio, nos deja mucho para reflexionar, y quería dejar este mensaje porque me parece que es importantísimo, como nosotros 5 de marzo, decir, seremos minoría en nuestro PICNT, pero vamos a defender la bandera de la unidad bajo todas las consecuencias, por más allá que de nuestro propio PICNT, en algunos casos, se nos cierra la puerta en la cara y no se nos da la parte importantísima que es la de la opinión. Entonces, saludar la visita de Lucio, y creo que quería, a ver si capaz que uno le erra en su análisis que hace en la cabeza, pero me parecía importantísimo observar que una de las debilidades que tuvo, que hoy es el intento de la modificación de esta ley, es haberse generado una división importantísima en el movimiento sindical y el reconocimiento de todo el trabajador brasilero, de que acá, cuanto más nos dividíamos las aguas, era donde nos iban ganando los espacios. Gracias. Una intervención de Álvaro. Para ir cerrando la actividad, creo que ha sido muy ilustrativo el aporte que hizo el compañero Lucio. Creo que nos invita a pensar y a discutir varias cosas. No solo lo que decía Álvaro del tema de la unidad del movimiento sindical uruguayo, que es algo que debemos cuidar como la vida misma en este caso, porque evidentemente las divisiones y las fragmentaciones son lo que permiten este tipo de actos, digamos, del capitalismo y de las multinacionales y de las clases poderosas, que son las que en definitiva son los dueños y los que aplican ese tipo de teorías y ese tipo de políticas económicas. Pero además de eso, también la unidad debe ser algo de todos los días, pero no un elemento, digamos, como para frenar determinadas cosas. O sea, la unidad, sí, pero no es como excusa para no discutir, para no debatir, para no decir lo que no pensamos, para poder expresarlo libremente y bueno, y en ese debate de ideas construir la unidad. O sea, no como una excusa la unidad para no hacer porque si no se fracciona. No, hagamos el debate, hagamos la discusión, hagamos la diferencia, pero manteniéndonos unidos. Y esa es un poco la idea central del movimiento sindical. Por eso plenario y convención, y no central. Por eso la discusión que vivimos discutiendo no es central en el movimiento sindical uruguayo. Por eso la autonomía de los sindicatos, por eso la autonomía de las federaciones, y por eso la autonomía también del PICNT, que puede accionar sin hacer o sin intrometerse en la vida sindical. Y bueno, y algunas cosas hoy se están yendo un poco de madre, creo que hay que discutirlo fraternamente con los compañeros, hay que discutir algunas actitudes, hay que polemizar en algunas actitudes, siempre en el marco fraterno y de respeto mutuo. Pero también hay otras cosas que decíamos y que en la intervención de los compañeros de FUESI, que también lo hablábamos con Lucio, es con el tema del internacionalismo, la solidaridad de clase, porque hoy quizás cuando alguien dice, y bueno, tenemos que tener vínculos con los sindicatos de Brasil, bien cerca. Alguno está pensando que bueno, es acomodarse para pasear. Y no es esa la idea del internacionalismo proletario o de la lucha de clases internacional o de los vínculos con los compañeros de los distintos sindicatos. No, la idea es cómo hacemos algo. El ejemplo de Ambev, hoy aquí mayoritariamente somos trabajadores de la bebida. Ambev hoy es un monstruo mundial
que es el primer productor de cerveza, el que más vende, el que más acapara y el que más gana. Ahora, ¿qué vínculo tenemos nosotros en Uruguay con los trabajadores de AMBEP? Ninguno. Con los trabajadores de AMBEP, ni de Brasil, ni de Argentina, o sea, no hablamos ya de Europa, ¿no? Ni siquiera en América Latina. Entonces, ¿cómo empezamos a cultivar ese tipo de lazos con los compañeros de clase, porque son trabajadores como nosotros, que nos permitan, evidentemente, ante una situación conflictiva, tomar medidas que, bueno, no serán las mismas en Uruguay, no serán las mismas en Brasil, no tendrán la misma capacidad, o quizás sí, en algunos lados serán más, en otros lados serán menos, pero que al menos nos tenga como trabajadores organizados enfrentando el capital, que es de última el último enemigo. Ahora parece que en definitiva nosotros siempre estamos pensando que el enemigo es el compañero de clase y no es el compañero. El compañero es un compañero de lucha, un compañero de pelea. ¿Por qué la reforma brasilera le pega al sindicato diciendo, bueno, no hay más descuento por planilla como tenemos acá? Si usted quiere ser afiliado al sindicato, vaya y pague. Y bueno, cuando juega Nacional y no Peñarol, como dice Lucio, vamos a tener un problema. Vamos a tener un inconveniente, ¿no? Porque bueno, la gente mayoritariamente en este país hincha de Nacional no se mueve porque ve el partido de fútbol, ¿no? Pero en definitiva lo que están haciendo es cada vez una sociedad más individualista que permita cada vez más la explotación y que en definitiva el capital vuelva a tomar la tasa de ganancia a partir de la rebaja de los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Bueno, por todo lo que creo que los compañeros expresaron hoy. Entonces, estamos ante un momento muy complejo, hay que volver a discutir no solo el mundo del trabajo en su forma económica y de expresión, el movimiento sindical debe discutir su organización nuevamente. Preguntamos, esos teletrabajadores, ¿no? Esos trabajadores que están en su casa y trabajan para cualquier empresa, como hay muchos hoy en Uruguay, y la idea es que sigan habiendo, ¿no? Porque hoy te motivan también a eso, vas a ser tu trabajador en tu casa, vos solo con tu computadora, y hay posibilidad de realizarlo. ¿Cuántas pequeñas y medianas empresas tenemos en el país? Pequeños empresarios que viven de su trabajo, ¿no? No quiere decir que tengan, no son esos que tienen 10, 12, 15 trabajadores, no, el que labura con su camioncito, ¿no? ¿Ese qué es? ¿Un trabajador o es un empresario? ¿Lo organizamos o no lo organizamos? ¿Cómo lo organizamos? Hay miles de trabajadores en pequeñas y medianas empresas, como unipersonales, que en definitiva es una forma más de tercerización, porque quien lo contrata es para no tener a ese empleado bajo su patrocinio, ¿no? Para no pagar leyes sociales, sino que las pague él, para no pagar aguinaldo y que las pague él, para que no tenga derecho al despido, si mañana no lo tomo ya no trabaja. Entonces, en definitiva, tenemos que ampliar la visión, tenemos que entender los cambios que se vienen dando en el mundo del trabajo, y creo que en definitiva el debate hacia adelante es ya no si es central convención, que es parte también, sino el debate es, bueno, cómo organizamos los trabajadores de cara a este siglo XXI que se va cada vez más rápido, y cómo vamos a entrar después en un 2050 donde ya la OPP en Uruguay, que es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dice que se van a perder más de 35.000 puestos de trabajo, que sumado a los 40.000 que tenemos hoy, da una cifra que para nuestro Uruguay es muy alta. Entonces, en definitiva, creo que tenemos un debate y una tarea histórica, los trabajadores de este país, que tenemos que saber cumplir y que en definitiva tenemos que ponernos las pilas para llegar a ese debate fraterno, unitario, pero a la vez constructivo. Entonces, en definitiva, creo que es la síntesis que podemos hacer de la charla de hoy. Agradecer al compañero Lucio la presencia, a los más de 100 compañeros que están aquí en la vuelta, y en definitiva, esta caja que está acá, que dice Lucio que es China, no sé cuántas cosas más, adentro tiene una plaqueta que, bueno, que nuestra federación le va a hacer, conjuntamente con la 5 de marzo, el compañero Lucio, le va a hacer entrega como recuerdo de la participación en esta querida federación, y bueno, como parte del movimiento sindical uruguayo. Do trabalho ia pra aula, sem jantar e bem cansado. Mas lá em casa, meia-noite, tinha sempre a me esperar um punhado de problemas e criança pra criar. Um bom bocado vai ter mais.